Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este nuevo capítulo donde estaremos haciendo un breve recorrido por la historia mencionando sucesos relevantes de la evolución de las políticas en el marco de la educación inclusiva a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Pedro Núñez y con mis compañeros Mónica, Geraldine, Angie y Eduardo estaremos encargados de hacerte un viaje en el tiempo. Comencemos. En el año 1976, con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde tuvo reconocimiento el derecho mundial a la educación, mencionó que la educación primaria debía ser obligatoria y gratuita, la secundaria y superior accesible para todos y con progresividad a la gratuidad, teniendo como punto de referencia importante la prohibición de todo tipo de discriminación, incluyendo la discapacidad. Ese mismo año en Colombia surgió el decreto 088 en el cual se reestructura el Ministerio de Educación Nacional e incluye la educación especial en el sistema educativo, promoviendo la educación para adultos y personas con necesidades especiales. Luego nos vamos a los años 80 cuando en nuestro país comenzó a estructurarse formalmente el derecho para la educación de los indígenas con el programa Educación, pero no fue hasta años más tarde cuando fue establecido como un derecho fundamental. En el año 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, teniendo como objetivo aumentar la conciencia sobre los problemas relacionados con la discapacidad y así promover medidas para mejorar su situación. En el año 1982 nace el Programa Acción Mundial, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su resolución 3752, este programa estableció un marco para la promoción de igualdad de oportunidades y participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación. Mientras tanto, en Colombia se creaba el modelo pedagógico impulsado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Nació en respuesta crítica de los maestros frente a los modelos educativos. Esta política pedagógica buscó dignificar la labor del maestro y repensar la educación desde una mirada crítica, reflexiva y transformadora, bajo el lema "Una pedagogía crítica, liberadora y popular". En el año 1985 entra en vigor el convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo el 20 de junio, consolidando así el compromiso internacional con la rehabilitación profesional y el empleo para las personas con discapacidad. Este hito reflejó conciencia global para la creación de políticas inclusivas que abordaran las barreras de la educación. A continuación, mi compañera Mónica les tendrá más información. Dándole continuidad a la línea de tiempo anteriormente mencionada por mi compañero, voy a exponer unos datos importantes que se desarrollaron en el decenio de 1986 a 1995. El primer suceso que se enmarca en el año 1986 fue que se estableció el Comité Nacional de Lingüística Aborigen, en donde Colombia implementa estrategias significativas de inclusión relacionadas con las lenguas indígenas presentes en el territorio colombiano. Seguido de esto, surge el decreto 2230, cuyo objetivo fue promover y preservar las lenguas indígenas en Colombia. Esto pues fue muy importante porque dio un gran paso hacia la inclusión cultural y lingüística de las comunidades indígenas. En 1989 surge la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual reconoce la educación como un derecho fundamental sin discriminación, incluyendo a los niños con discapacidad. El decreto que se menciona en este año, el 2177, el cual buscaba garantizar las oportunidades laborales a personas con discapacidad. Sin embargo, este decreto pues careció de revisión, lo cual pues marcó un paso pues en cuanto a que no hubo tanta efectividad en la aplicación de este decreto. En 1990 se desarrolla en Tailandia la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en Jomtien, la cual promovió la educación básica universal de inclusión en las poblaciones vulnerables. Y en 1991 se establece la Constitución Política de Colombia, la cual declara la educación como un derecho fundamental, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades. En 1993 se establecen las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades, las cuales buscaban pues establecer las directrices claras para asegurar
un acceso equitativo a la educación para personas con discapacidad. En este mismo año surge la Ley 60, la cual incluyó a la educación y a la salud, que posteriormente estos dos mecanismos facilitaron las políticas de inclusión a nivel local. En 1994 se desarrolla en España, por parte de la UNESCO, la Declaración de Salamanca, la cual promueve la educación inclusiva y plantea que las escuelas deben acoger a todos los niños sin importar las diferencias. En este mismo año se expide la Ley 115, que es la Ley General de Educación, la cual reconoce pues, la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y está el decreto 1860, el cual reglamenta y garantiza la organización de la educación formal y establece disposiciones para estudiantes con necesidades educativas especiales. Y para finalizar este decenio, en 1995, surge el Plan Nacional para el Desarrollo de la Educación Especial. Por parte del Ministerio de Educación Nacional, se implementa un plan y unas estrategias para diagnosticar el desarrollo de programas dirigidos a personas con discapacidad, marcando así pues un avance significativo en la educación inclusiva. Y se termina con el decreto 804, el cual promueve la atención educativa para grupos étnicos, reconociendo a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Es así como damos finalización a este decenio de 1986 a 1995. Muchas gracias. Compañera, por tu valiosa información. Bueno, dando continuidad con mi decenio que corresponde de 1996 al 2005, entonces, para el año 1996 surge la reunión o el foro AMAN, en el cual se reunieron 250 líderes de 73 países para evaluar los avances del YOTIEN, que fue en 1990, y sentar bases de la educación, que vendría a ser educación para todos. A nivel nacional surge el decreto 2082, que reglamenta la atención escolar a personas con discapacidad y talentos excepcionales, estableciendo la integración social y apoyos específicos. Para el año 1997, a nivel internacional, específicamente hablando de la República Dominicana, aprueba una ley general de educación, la cual incorpora la inclusión como un principio estructural. A nivel nacional, se habla de la ley 361, la cual va a garantizar el derecho a la educación sin discriminación para personas con discapacidad, con mecanismos de integración en todos los niveles. Para el año 1998, a nivel internacional, se genera la Declaración de París, que está principalmente enfocada hacia la educación superior y extiende la igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables, como minorías, migrantes, refugiados o personas con discapacidad. A nivel nacional se impulsa los proyectos educativos institucionales con enfoques diferenciados, aunque aún no todos no incorporan este concepto de inclusión. Para el año 1999, a nivel internacional, la ley de gobierno local de Nepal sienta precedentes para la descentralización de servicios inclusivos, dentro de los cuales, pues obviamente iba a estar toda la parte educativa. A nivel nacional, se habla del Plan Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, el cual se iba a implementar entre 1999 al 2002. Para el año 2000, entonces empezamos, digamos, a hablar a nivel internacional del Foro Mundial Dakar, el cual adapta el marco de acción de educación que iba a corresponder entre el año 2000 al 2015, comprometiéndose principalmente hacia la educación para todos con una prioridad a grupos excluidos. A nivel nacional, Colombia realiza, y bueno, primero participa en este foro, donde se retoman y se revisan las metas planteadas
en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. A nivel legislativo, pues no se genera para este año ninguna ley, ningún decreto. Para el año 2001, a nivel internacional, la UNESCO introduce la diversidad como pilar de enfoque hacia la inclusión. A nivel nacional se continúa con el programa de educación inclusiva, fortaleciendo estrategias de atención a estudiantes con discapacidad en un aula regular. Hacia el año 2002, a nivel internacional, la UNICEF lanza campañas regionales para escolarizar a niños con discapacidad y que se encontraban en zona rural. A nivel nacional, surge la Ley 762, la cual ratifica la Convención Interamericana para eliminar la discriminación contra personas con discapacidad, reforzando la igualdad de oportunidades en educación. Para el año 2003, a nivel internacional, el Banco Mundial financia reformas educativas con enfoque en equidad e inclusión en América Latina y África. A nivel nacional, surge la resolución 2565, la cual define los criterios para la educación de estudiantes con necesidades educativas específicas, creando equipos territoriales responsables. Para el año 2004, a nivel internacional, se establecen centros regionales de recursos para apoyar la educación inclusiva en República Dominicana y en otros países. A nivel nacional, el Plan de Educación Especial continúa con énfasis en formación docente y adecuación de los espacios. Y finalmente, para el año 2005, en lo que corresponde a este decenio, a nivel internacional se preparan los borradores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adaptada del 2006, con amplia participación de la ONU y de la UNESCO. Y a nivel nacional se realiza la publicación de los lineamientos de política para la atención educativa de poblaciones vulnerables, consolidando la inclusión de estudiantes con necesidades especiales. En pantalla pues pueden ver un poco cuáles fueron esa ancla inclusiva y cuál fue esa ancla contextual. Y en el transcurso pues de la línea van a encontrar como cada uno de los conceptos de inclusión que se tenía por año. Muchas gracias y bueno, damos continuidad a la siguiente compañera. Compañerita, muchísimas gracias por tu intervención y ahora vamos a hablar un poco de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva durante el año 2006 y el 2015. Bueno, en el año 2006 se lleva a cabo una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, es precedido por la ONU y es un tratado internacional que busca proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. En el año 2008 se lleva a cabo la protesta de la minga indígena, los cuales pues protestan en contra de una serie de asesinatos, desplazamiento forzado y desalojo de tierras de los cuales están siendo víctimas durante esta época. En el año 2009 se crea la Ley 1346 que aprueba la convención que se llevó a cabo en el año 2006 en Nueva York y además de ello es la base para la creación de la Ley 1618 de 2013. En el año 2011, también acá en Colombia, se crea la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas. Esta ley básicamente busca reconocer los derechos de las personas víctimas del conflicto armado en el país y pues busca garantizar el cumplimiento de sus derechos y la reparación y la inclusión de ellos a la vida social. En el 2013 suceden varias situaciones. Inicialmente se establece la Ley 1618 que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y básicamente le dice no a la discriminación por su condición física, mental, social, etc. Además de ello, también en ese mismo año se crea el movimiento Black Lives Matter y también es un movimiento que se crea para luchar contra el racismo y para exigir igualdad y dignidad para la población afroamericana de este país.
En ese mismo año se crea la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022, en la cual busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas, ya sea con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, LGTBI, etcétera. Y finalmente, en el año 2015 se crea la ley 1752 que hace una modificación a la ley 1482 de 2011. Esta ley lo que hace básicamente es crear sanciones penales para toda aquella persona que comete um, algún tipo de acto de discriminación en contra de personas con algún tipo de discapacidad. Ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero Eduardo para que continúe con la presentación. Muchas gracias, compañera Ángela. Como lo acabas de mencionar, mi nombre es Eduardo Manjarres y hoy quiero compartirles un breve recorrido por la evolución de la inclusión educativa en Colombia y el mundo entre los años 2016 y 2025. Este proceso ha transformado la forma en que entendemos la diversidad en las aulas realmente, que ya no se trata solo de integrar estudiantes con discapacidad, sino de garantizar una educación equitativa para todos y todas. Bueno, entrando en materia, a nivel internacional, en 2015, la UNESCO y la ONU lanzan la Agenda 2030 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que promueve una educación inclusiva y de calidad. Este compromiso marcó una hoja de ruta global. En Colombia, desde el 2016, se empieza a alinear el sistema educativo con esos principios. Luego, en el 2017, se expide el decreto 1421, el cual garantiza la atención a estudiantes con discapacidad en entornos escolares regulares. Posteriormente, entre el 2018 y 2019, la inclusión se amplía para abordar desigualdades sociales, género, migración y contextos rurales. Seguido a esto, durante el 2020, la pandemia reveló nuevas formas de exclusión como brecha digital. Digamos, a partir del 2021 hasta hoy, se han fortalecido acciones pedagógicas comunitarias y normativas, como el decreto 1860, y se ha proyectado un Sistema Nacional de Educación Inclusiva para 2025. Entonces, podemos concluir que la inclusión ya no es solo una política, es un derecho que debe garantizarse con voluntad, legislación y prácticas pedagógicas efectivas. Desde lo global hasta lo local, la educación inclusiva nos invita a construir escuelas para la vida donde quepamos todos. Muchas gracias.